Kirill siempre pensó que el olor a infidelidad era el de un perfume ajeno y pesado, o quizás el rastro casi imperceptible de una colonia masculina en un cuello de camisa. Pero aquel martes lluvioso de noviembre, la traición olía a tintorería y a tabaco barato. Amigos, quiero recordaros que estáis en el canal Una historia de amor perdido. Que disfrutéis de la escucha. Estaba en el recibidor, apretando en la mano el abrigo de cachemira beige de Polina. Ella se lo había pedido para llevar a la tintorería hacía una semana, pero Kirill, como buen hombre de ciencia, absorto en las profundidades de la iconografía bizantina, había olvidado por completo aquella petición. Y ahora, al revisar los bolsillos antes de salir, un hábito grabado a fuego en su subconsciente, se topó con un bollo de papel, un recibo. Motel Puerto Tranquilo, las 2 de la tarde, el jueves pasado. Kirill alisó el papel en su palma. Las letras danzaban ante sus ojos, como burlándose de su doctorado. Puerto Tranquilo. El nombre sonaba a burla. Era ese lugar a las afueras de la ciudad, por el que la gente decente pasaba subiendo los cristales del coche con asco. Un lugar para camioneros y encuentros furtivos, desprovistos de romanticismo. Le empezó a zumbar el oído. Su imaginación, que solía ayudarle a reconstruir frescos perdidos, ahora dibujaba cuadros de otro tipo con una claridad aterradora. Polina, su refinada Polina, que arrugaba la nariz ante el olor a pescado frito, en una habitación de fumadores, sobre un colchón hundido con algún... ¿Quién? ¿Un entrenador personal? ¿Un colega de la fundación benéfica? Volvió a meter con cuidado el recibo en el bolsillo. Le temblaban las manos. En ese momento, Kirill comprendió que su acogedor mundo, con olor a libros viejos y a café recién hecho, se había resquebrajado. Una grieta por la que se colaba un viento gélido de realidad. Por la noche, Polina se comportó como de costumbre. Cortaba ensalada, tarareaba algo del repertorio de la canción francesa. Kirill miraba sus finas muñecas, la elegante curva de su cuello, y sentía una náusea subirle por la garganta. «Hoy estás callado», observó ella, sin volverse. «Cansado. Los estudiantes ya casi no leen», mintió. La mentira le resultó sorprendentemente fácil. Al día siguiente no fue a la universidad. Se sentó en su viejo Volvo, aparcado a 2 manzanas de su casa, y esperó. Cuando Polina salió del portal, apretando en la mano las asas de un voluminoso bolso deportivo, el corazón de Kirill dio un vuelco. El bolso parecía pesado, demasiado pesado para ropa de yoga. Subió a un taxi. Kirill arrancó, sintiéndose el protagonista de una película de serie B. La lluvia tamborileaba en el techo. Los limpiaparabrisas chirriaban, esparciendo barro por el cristal. Viajaron un buen rato, serpenteando por la zona industrial, hasta que una destartalada señal de neón apareció a lo lejos. Puerto Tranquilo. El taxi se detuvo junto al bloque más alejado. Polina bajó, mirando a su alrededor. Kirill se pegó al volante, intentando hacerse invisible. Su esposa, la mujer que recitaba a Brodsky de memoria, se dirigió a paso rápido hacia un hombre que estaba de pie junto a la entrada de una de las habitaciones. El hombre llevaba la capucha calada hasta los ojos, alto, encorvado. Kirill entrecerró los ojos. Sintió que todo en su interior se apretaba en un nudo apretado. Ahora se abrazarían. Ahora ocurriría lo que dividiría su vida en un antes y un después. Polina le entregó el bolso al hombre. Este lo cogió, pero no abrazó a la mujer. Intercambiaron un par de frases. El hombre levantó la cabeza, oteando el aparcamiento vacío.
y su mirada, penetrante y desagradable, se deslizó por el coche de Kirill. Kirill se encogió en el asiento, pero ya era tarde. El desconocido le dijo algo a Polina. Ella se giró bruscamente, tapándose la boca con la mano. El hombre, con un paso rápido y elástico, se dirigió directamente hacia el Volvo. No había a dónde huir. Kirill intentó cerrar las puertas con frenesí, pero sus dedos no le obedecían. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar en el habitáculo un olor a humedad y a ajo. «Hola, Kiriusa», dijo el hombre, desplomándose en el asiento del copiloto. Kirill se quedó paralizado. Conocía esa voz. La voz que había oído en las crónicas familiares en vídeo y que la última vez había sonado en la sala de ceremonias hacía un año, durante la despedida. El hombre se quitó la capucha. Mirándole estaba Stas, el hermano de Polina. El mismo Stas cuyo cuerpo, según la versión oficial, reposaba en una elegante urna en un cementerio de prestigio. El mismo Stas que había muerto trágicamente durante un paseo en yate por el Mediterráneo. «Tú», exhaló Kirill, sintiendo como el mundo a su alrededor empezaba a girar. Tú no existes». Stas sonrió, mostrando unos dientes desiguales. En la mano no sostenía una pistola ni un cuchillo, sino un generoso kebab del que goteaba una grasa pegajosa. «Los rumores sobre mi partida son muy exagerados», masculló, dando un mordisco enorme. «Pero no te distraigas, arranca la chatarra». Kirill lo miraba, incapaz de moverse. Stas estaba más vivo que nunca. Barba incipiente, una cicatriz en la ceja, un brillo descarado en los ojos. Le dio un codazo a Kirill con el kebab a medio comer, como si fuera la boca de un revólver. La salsa goteó sobre la chaqueta del profesor. «¡Que arranques, digo! Ahora eres cómplice, Kiriusa. Y no pongas esa cara como si hubieras visto un fantasma. Los fantasmas no se comen kebabs». «¿A dónde?» La voz de Kirill se quebró en un falsete. «Al futuro. A un futuro brillante, rico y muy peligroso». Viajaron en silencio durante unos 20 minutos. Kirill se aferraba al volante. El habitáculo se llenó del insoportable olor a ajo y a cebolla frita. Stas terminaba su comida con el apetito de alguien que no había comido en una semana. «Gira a la derecha, hacia los garajes», ordenó, secándose las manos en sus vaqueros. «Stas, explícame qué está pasando». Kirill intentó dar firmeza a su voz, pero sonó patética. «¿Polina lo sabía?» «¿Y tú pensabas que iba a ver a su amante?», se rió Stas. «Tranquilízate, Otelo. Tu mujer te es fiel como Penélope. Hasta aburre». Entraron en el recinto de una vieja cooperativa de garajes. Puertas oxidadas, montones de basura, ladridos de perros a lo lejos. Stas señaló una caja discreta al final de la fila. Al entrar, Kirill esperaba encontrar un almacén de objetos robados o quizás un laboratorio de drogas. Pero lo que se abrió ante su vista hizo que el experto en arte que llevaba dentro ahogara un grito. Era un taller de verdad, equipado profesionalmente. El olor a disolvente se mezclaba con el aroma a incienso y cera de abeja. Sobre las mesas había herramientas, buriles, pinceles de pelo de ardilla, tarros de pigmentos. En un rincón, un horno mufla. Stas dejó caer la bolsa deportiva, que le había quitado a Polina antes de subirse al coche, sobre el banco de trabajo. «Bienvenido al negocio familiar», dijo, abarcando la estancia con un gesto amplio. «¿Ustedes restauran?», preguntó Kirill, examinando un ícono sobre el caballete.
El trabajo era delicado, claramente del siglo XIX. ¿O restauramos? Stas soltó una carcajada. Kiriusha, eres tan ingenuo que das pena. Nosotros no curamos la historia, la creamos. Desabrochó la cremallera de la bolsa. Dentro no había fajos de billetes, como pensaba Kirill, sino extraños briquetas parecidas al vidrio y láminas metálicas. Smaltum, pan de oro de 750 quilates, explicó Stas. Polina trajo los materiales. El viejo me tiene cortito. Yo mismo no puedo ni asomar las narices a la ciudad. Interpol, ya sabes, no se anda con bromas. Y los acreedores locales me romperían las piernas encantados si supieran que no estoy alimentando a los peces. Kirill se sentó en un taburete tambaleante. El puzzle empezaba a encajar, pero la imagen que salía era monstruosa. La familia Gaikovich. Artur Gaikovich, el suegro, un coleccionista respetado, un mecenas. Polina, trabajando en un fondo de conservación del patrimonio cultural. Y Stas, el juerdista fallecido. Son falsificadores, susurró Kirill. Somos creadores, corrigió Stas, abriendo una lata de cerveza que sacó de debajo de la mesa. Damos a la gente lo que quiere. Quieren creer en un milagro, en un toque de eternidad. Nosotros les proporcionamos ese milagro. Se acercó a una caja fuerte que había en un rincón, marcó el código y extrajo un pequeño objeto envuelto en terciopelo. Mira. En la palma de Stas descansaba un medallón. Oro, esmalte cloisonné, el rostro de un santo rodeado de un intrincado ornamento. Bizancio, siglo XI, no más tarde. Kirill se estiró para cogerlo, pero retiró la mano. Esto es imposible, murmuró. La técnica está perdida. Los colores, ese azul. ¿Te gusta?, preguntó Stas con suficiencia. Obra de un maestro, no mía, claro. Tenemos un genio, Lepsha. Está en un establecimiento de esos que Dios bendice. Pero el esmalte lo cociné yo. En esta bolsa están los componentes para la capa final. ¿Para qué?, fue lo único que Kirill pudo preguntar. Hay un cliente, Anton. ¿Te acuerdas de él? Un oligarca. Huyó a Londres hace 5 años. Añora su patria. Se ha dado a la ortodoxia y al coleccionismo. Está dispuesto a pagar por un medallón milagrosamente encontrado una suma que bastará para saldar las deudas de mi padre, para redimir mi vida, y aún sobrará para una vejez acomodada en las islas. ¿Y si hace una peritación? La hará, solo que el perito será nuestro hombre, o alguien a quien convenzamos de ser nuestro hombre. Kirill sintió como la náusea volvía a subirle a la garganta, pero esta vez era de miedo. Estaba casado con la hija de un criminal, su cuñado, un muerto viviente y un estafador. No voy a participar en esto, dijo Kirill con firmeza, poniéndose en pie. Me voy a casa ahora mismo. Hablaré con Polina y luego iremos a la policía. Stas dejó de sonreír. Su mirada se volvió pesada, fría. ¿A la policía? ¿Y qué les vas a decir? ¿Que tu suegro es un genio del mundo criminal? ¿Que tu mujer trafica con contrabando? Kiriusha, ¿eres tonto o te haces el tonto? Ya eres cómplice. Me has traído aquí. Tu coche ha quedado registrado en las cámaras del motel. Yo no sabía nada. Y eso no importa. Lo que importa es que si este trato se cae, estamos acabados. Todos. Y tú también. Kirill salió disparado del garaje como si lo hubieran quemado. Todo el camino a casa estuvo ensayando un discurso airado. Tenía pensado montar un escándalo, exigir explicaciones, recoger sus cosas.
pero cuando abrí la puerta del apartamento, toda su furia se evaporó. Polina estaba sentada en el suelo del salón, abrazándose las rodillas. No lloraba a gritos, las lágrimas simplemente le corrían por las mejillas en un silencioso arroyo. A su lado yacía una bolsa deportiva vacía, otra, no la que le había dado a Stas. «Lo sabes todo», dijo ella en voz baja, sin levantar la vista. No era una pregunta. «Sí, lo sé todo». Kirill entró en la habitación sin quitarse los zapatos. «Polina, ¿cómo pudiste? 1 año, todo 1 año consolándote, íbamos a la tumba, a una urna vacía». No teníamos elección. Ella levantó la vista hacia él, con los ojos enrojecidos. «Papá, le debía a gente terrible. Diakov, ¿has oído ese apellido?» Kirill negó con la cabeza. «Y gracias a Dios. Es un hombre de los 90 que no reconoce la bancarrota. Invirtió en una aventura de papá y fracasaron. La deuda es enorme, Kirill, simplemente astronómica. La escenificación de la muerte de Stas fue idea de papá, para sacar a su hermano de debajo del radar. También lo perseguían. ¿Y nosotros qué tenemos que ver?» Kirill se dejó caer en el sofá junto a ella. «Vivimos aparte. Yo soy profesor. Tú trabajas en el fondo». Polina suspiró convulsivamente y le cogió la mano. Sus dedos estaban helados. «Kirill, ¿recuerdas cuando hicimos la reforma? Me firmaste un poder notarial para que yo pudiera encargarme de los documentos». «Sí, ¿y qué?» Yo hipotequé este apartamento, tu apartamento. El dinero se destinó a los intereses de Diakov. El mundo de Kirill, que ya estaba agrietado, ahora se hizo añicos. El apartamento, su refugio, las paredes heredadas de la abuela, las estanterías con libros, el viejo parqué que él mismo había lijado. ¿Qué? La voz sonó ajena. «Perdóname». Ella rompió a llorar, hundiendo la cara en sus rodillas. Papá prometió que sería solo un par de meses, que el trato con Antón lo cubriría todo. El medallón es nuestra última oportunidad. Si no se lo vendemos a Antón en los próximos días, Diakov se lo llevará todo. Y quizás no solo los bienes. Amenazó físicamente. Kirill se quedó sentado, mirando a un punto fijo. En la esquina, un reloj antiguo hacía tic-tac, tic-tac, tic-tac. El tiempo de su vida tranquila se había agotado. No era Otelo, era un idiota útil y ciego, al que las personas más cercanas habían utilizado y robado. «Levántate», dijo finalmente, sintiendo un vacío helado en su interior. «¿Me vas a echar?» Polina levantó la cabeza. En sus ojos había un miedo animal. «No. Prepárate. Mañana cenamos en casa de tu padre. Iremos allí. Y quiero mirar a los ojos a ese mecenas». La mansión de Artur Gaikovich, en la exclusiva urbanización Sosnovy Bor, parecía un mausoleo. Mármol frío, dorados, pesadas cortinas que impedían el paso de la luz solar. Siempre olía a lirios, un aroma que Kirill ahora asociaba con la mentira. La cena transcurría en el comedor, cuyas dimensiones permitían celebrar pequeños desfiles. Artur Gaikovich presidía la mesa. Era un hombre corpulento, con una noble cana y ojos de tiburón. Cortaba el filete con precisión quirúrgica, ajeno al silencio sepulcral. La madre de Polina, Eleonora, una mujer con un peinado impecable y la mirada vacía,
Daba sorbos al tetera de porcelana de vez en cuando. Kirill lo sabía. No era Earl Grey, era coñac. Un buen coñac, caro, que le ayudaba a no ver en qué se había convertido su familia. Kirill, querido, apenas comes, retumbó la voz de su suegro. ¿La carne está pasada? La carne está excelente, respondió Kirill, mirando fijamente su plato. Simplemente he perdido el apetito. Supongo que me preocupa su colección. Arthur se quedó paralizado, con el tenedor a medio camino de la boca. ¿A qué te refieres? A que los originales a veces resultan no ser tan originales, y que las almas muertas a veces regresan para comer shawarma. Eleonora dejó caer la taza. La fina porcelana tintineó lastimeramente y un líquido oscuro se derramó sobre el mantel blanquísimo. Olía a alcohol. «Polina». Arthur giró lentamente la cabeza hacia su hija. «¿No sabes guardar un secreto?» «Me ha seguido, papá», gritó Polina. «Ha visto a Stas». «Y también sé lo del piso», añadió Kirill, levantando la vista. Ahora miraba directamente a los ojos de tiburón de su suegro. «Me habéis utilizado. Me habéis robado». Arthur Gaikovich dejó con cuidado los cubiertos. No parecía asustado, más bien decepcionado. «Siempre has sido demasiado sensible, Kiriusha. Por eso te elegimos. Una biografía perfecta, una reputación intachable, ni una mancha. ¿Quién sospecharía que el yerno de un hombre tan cristalino está casado con la hija de un estafador? Tú eres nuestra fachada, un bonito letrero». «Iré a la fiscalía». «No irás», Arthur sonrió con sorna, «porque entonces Polina irá a la cárcel como cómplice, y tu piso saldrá a subasta para saldar deudas. ¿Amas a tu mujer? ¿O tu amor termina donde empieza tu zona de confort?» Kirill apretó los puños bajo la mesa. Quería golpear a ese hombre, romperle esa cara de suficiencia. Pero sabía que Arthur tenía razón. Estaba atrapado. De repente sonó el teléfono de Arthur. Una melodía anticuada de llamada clásica cortó el tenso aire. Arthur se llevó el teléfono a la oreja. Su rostro permanecía impasible, pero Kirill notó cómo se le ponían blancos los nudillos de los dedos que apretaban el teléfono. «Sí, entendido. ¿Seguro?» «Sí, entendido». Colocó el teléfono sobre la mesa, boca abajo. Un silencio cayó sobre la habitación, tan pesado como una lápida. «¿Qué ha pasado, Arthur?», preguntó Eleonora en voz baja, sirviéndose otra ración de té. «Anton», dijo Arthur con voz sorda, «nuestro cliente, nuestro salvador». «¿Se ha arrepentido?», preguntó Polina con esperanza. «Se ha ido de este mundo», sentenció Arthur. «Hace una hora, en la habitación de su hotel de Londres. El corazón no aguantó. Dicen que se divirtió demasiado con dos damas de baja responsabilidad social y no calculó la dosis de medicamentos para la potencia masculina». Kirill soltó una carcajada histérica. Era nerviosa. La situación era trágica, pero lo absurdo del final era impactante. La estafa del siglo, una obra maestra bizantina, los destinos de una familia. Todo se había desmoronado porque un oligarca envejecido decidió jugar a semental y sobreestimó sus capacidades. «¿Y ahora qué?», preguntó Kirill, secándose las lágrimas que le habían brotado de la risa. El teléfono de Arthur volvió a sonar. Esta vez, en la pantalla apareció un nombre:
Diakov. Artur no respondió. Miró el teléfono vibrar como si fuera una bomba de relojería. No habrá trato, dijo, dirigiéndose más a sí mismo. No habrá dinero. Diakov se enterará por las noticias en un par de horas, y mañana por la mañana enviará a su gente. ¿Y qué vamos a hacer?, susurró Polina. Artur Gaikovich levantó la vista hacia Kirill. En sus ojos ya no había desprecio ni burla. Había un cálculo frío. El cálculo de un jugador dispuesto a sacrificar cualquier pieza para salvar al rey. Diakov no necesita el dinero ahora mismo, prosiguió lentamente Artur. Necesita el medallón, como garantía o como rescate. Pero solo tenemos un medallón, y la deuda recae sobre mí. Hizo una pausa, tamborileando los dedos sobre la mesa. Si el medallón desaparece, si lo roban, entonces podré decirle a Diakov que el trato se ha cancelado por mi culpa, que la mercancía estaba, pero fue robada. Necesito tiempo, 1 semana, 2. ¿Y quién lo robará?, preguntó Kirill, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Artur sonrió, una sonrisa que te hacía querer esconderte debajo de la mesa. Alguien que tuvo acceso, alguien que sabía de su valor, alguien que estaba desesperado por el piso hipotecado y quería ganar dinero rápido. No te atreverás, exhaló Kirill. Tienes una opción, yerno. Artur se levantó, erigiéndose sobre la mesa. O nos hundimos todos y Polina va a la cárcel y tú te quedas en la calle. O me sigues la corriente. Robas el medallón. Se lo notifico a Diakov. Tú desapareces por un tiempo con la mercancía y yo gano tiempo para refinanciarme o encontrar un nuevo comprador. Yo no sé esconderme, soy solo un profesor. Pues aprenderás, replicó Artur. Stas te ayudará. Es un maestro en esto. Kirill miró a Polina. Estaba sentada, con el rostro entre las manos. No lo defendía, callaba. Y en ese silencio, Kirill escuchó la sentencia de su vida anterior. Las gafas de color de rosa se habían roto. De acuerdo, dijo en voz baja. Lo haré. Pero tengo una condición. ¿Cuál?, entrecerró los ojos Artur. Me devolveréis la hipoteca del piso. Hoy mismo. Artur se rió, pero sacó el documento y se lo lanzó sobre la mesa a Kirill. Toma. Aprende rápido, Kiriusa. Quizás saques algo de ti. Kirill cogió el papel. No era una victoria. Era la cuota de entrada a un juego cuyas reglas no conocía, pero en el que ya se había convertido en la figura principal. Una figura que iban a sacrificar la primera. El aire crudo de noviembre se filtraba por las rendijas de los marcos de las ventanas de la vieja casa de campo, con olor a moho y excrementos de ratón. Aquella casa, heredada por Kirill de su abuelo académico, solía ser un lugar para escribir tesis y hacer mermelada de manzana. Ahora se había convertido en un cuartel general. Kirill estaba sentado a una mesa tambaleante, observando cómo Stas abría una lata de carne en conserva con la precisión de un cirujano, usando una navaja de caza. Pareces tener hemorroides, Kiriusha, comentó Stas, llevándose a la boca un trozo de carne directamente de la hoja. Relájate. Un experto debe irradiar una confianza que roce la descaradez. Cuando mientas, no mires a los ojos, sino al puente de la nariz. Descoloca. No voy a mentir, replicó Kirill. Ni siquiera quiero meterme en nada.
Habíamos acordado que solo te escondería hasta que tu padre resolviera la situación con Diakov. Tu padre lo resolverá. Stas sonrió, y en esa sonrisa había algo salvaje. Tu padre lo resolverá de tal manera que no quedarán ni los huesos. ¿Has leído los documentos que le virlé de la caja fuerte? ¿O no lees lo ajeno? Kirill echó un vistazo a la carpeta azul que descansaba en el alféizar. Stas se la había llevado del despacho de su padre, pero Kirill sentía asco de tocarla. Los secretos ajenos le quemaban las manos. «Léela ya», ordenó Stas. Página 12. Plan B. Kirill abrió la carpeta a regañadientes. Las letras se unían en frases secas y burocráticas que despedían un frío sepulcral. Era correspondencia con una clínica psiquiátrica privada en Suiza. Paciente S. Propenso a la autodestrucción. Requiere aislamiento total. ¿Esto es sobre ti o qué?, preguntó Kirill, sintiendo cómo se le helaban los dedos. Sobre mí. Papá planeaba internarme en el manicomio justo después del trato, para que no reclamara mi parte. Y ahora dale la vuelta un par de hojas más. Ahí habla de tu adorada. Kirill pasó la página. Un borrador de contrato matrimonial. Nombres. Polina Igor, el hijo del fiscal regional. Ese mismo fiscal que podría hacer la vista gorda ante cualquier fechoría de Artur Gaikovich. La fecha, susurró Kirill. La fecha es un mes después del supuesto trato. Exacto. Stas se secó los labios grasientos con la manga del jersey. Tú no existes en esta ecuación, Kiriusa. Eres material desechable. En cuanto confirmes la autenticidad del medallón, te cargarán con todas las culpas. Quizás te condenen por estafa, y Polina pida el divorcio para salvar la reputación de la familia y casarse con Igor. Tu padre obtiene la protección de la fiscalía. Igor se hace con una muñeca bonita. Yo babearé en los Alpes, y tú coserás guantes en la colonia. Elegante, ¿verdad? Kirill cerró de golpe la carpeta. Algo se rompió dentro de él. Aquel fino hilo que aún lo unía a sus principios morales y a la fe en la humanidad se quebró con un tintineo. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó, y su voz sonó aterradoramente tranquila. Necesitamos un seguro de vida. Stas le guiñó un ojo. El medallón está bien, pero las palabras contra las palabras de Artur son poco. Necesitamos al autor real de esta falsificación. ¿Lepsa? Él mismo. Tu padre lo tiene en la residencia de ancianos Zakat, a 30 kilómetros de aquí. El viejo está casi ciego, pero sus manos recuerdan. Y su memoria, a veces, es mejor que la de un elefante. Si lo sacamos, tendremos una prueba viviente de la falsificación. La residencia de ancianos Zakat recibió a Kirill con olor a lejía, col cocida y desesperanza. En la garita se presentó como empleado del fondo de pensiones, ajustándose las gafas de montura de cuerno en la nariz, la única pieza de disfraz a la que se atrevió. El guardia, un hombre aburrido con la cara arrugada como una almohada vieja, ni siquiera miró su identificación. Tercer piso, habitación 312. Kirill entró en la estancia donde, en una cama cubierta con ropa de cama gris, estaba sentado un viejecito seco. Sus manos, salpicadas de manchas de pigmentación, temblaban sin cesar, acariciando el borde de la manta. «Hola, Konstantin Ilich», preguntó Kirill en voz baja. El anciano levantó la cabeza. Un ojo estaba nublado por una catarata, el otro, de un azul brillante, miraba con una claridad aterradora. «¿Leonid Ilich?», chirrió. «¿Viene por la orden? Ya le dije que el esmalte aún no está seco.
La estrella de héroe requiere paciencia. Kirill se desconcertó, pero se recompuso rápidamente. No, no soy Brezhnev, soy de Stas. ¿Recuerda a Stas, el hijo de Artur? Al oír el nombre de Artur, el rostro del anciano se contrajo en una mueca de horror. Artur, susurró. Dijo que yo veía mal los matices del azul. Le dije que el azul bizantino no se mezcla con el cobalto. ¡No se puede! Konstantin Ilich, escuche. Kirill se sentó al borde de la cama, intentando no respirar el aire viciado. Necesito los borradores, los bocetos de medallón. ¿Los conservó? El anciano sonrió de repente con astucia, mostrando sus encías desdentadas. Levsa no tira nada. Levsa lo esconde todo. Empezó a buscar frenéticamente. Kirill miró hacia la puerta. El tiempo se agotaba. Oyó pasos pesados en el pasillo, demasiado seguros para el personal de allí. Más rápido, por favor, suplicó Kirill. La puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba un hombre montaña, Caron, jefe de la seguridad personal de Artur Reikovich. Su cráneo calvo brillaba bajo la luz de las lámparas fluorescentes y su traje crujía por las costuras en los bíceps. «Oh, servicios sociales», retumbó Caron sin sacar las manos de los bolsillos. «Justo estábamos trasladando al abuelo a un lugar más tranquilo». Kirill sintió cómo un sudor pegajoso le recorría la espalda. ¿Lo había reconocido Caron? Poco probable. Solo se habían visto fugazmente en una boda hacía muchos años. Pero a Caron no le gustaban los testigos. «Estoy tramitando un aumento de pensión», chilló Kirill, maldiciendo su voz de intelectual. «Ya no necesitará más pensión». Caron dio un paso hacia la habitación, llenando todo el espacio. En ese momento, el anciano finalmente sacó un fajo de papel amarillento y se lo metió en las manos a Kirill. «¡Corre, Leonid Ilich!», chilló. «Los alemanes están en la ciudad». Caron frunció el ceño, cambiando la mirada del papel a Kirill. Era el fin. Kirill comprendió que luchar contra aquel armario era inútil. Necesitaba una maniobra de distracción. Su mirada se posó en la mesita de noche, donde había un vaso de agua y un mechero que el anciano, al parecer, escondía de las enfermeras. Kirill agarró el mechero, saltó hacia el detector de humo del techo. Menos mal que los techos eran bajos y él era alto, y giró la rueda. La llama lamió el plástico. 1 segundo, 2. Un aullido penetrante de sirena rompió el silencio. Chorro de agua golpeó desde el techo. Haron instintivamente se cubrió la cabeza con las manos, soltando una soez maldición que habría hecho sonrojar hasta a las paredes si hubieran podido. Aprovechando la vacilación, Kirill cogió la silla de ruedas que había en un rincón, literalmente arrojó en ella al anciano, ligero como una pluma, y salió disparado hacia la salida, embistiendo a Haron con el reposapiés. «¡Detenedlos!», gritó el guardia, resbalando sobre el linóleo mojado. El pasillo se llenó de pánico. Los ancianos salían de las habitaciones, las enfermeras corrían, la sirena aullaba. Kirill empujaba la silla a toda velocidad, como si estuviera en la Fórmula 1. Lefty se reía a carcajadas, agitando los brazos. «¡Adelante! ¡A por Berlín!».
salieron disparados por la salida de emergencia, donde Kirill había aparcado el coche de antemano. Mientras metía al abuelo en el asiento trasero, vio salir del portal principal a un Haron empapado y furioso. Kirill pisó el acelerador. El viejo Volvo rugió y salió disparado, dejando atrás la casa de la aflicción y al jefe de seguridad, que gritaba algo al teléfono. El camino de vuelta transcurrió en un tenso silencio, interrumpido solo por el murmullo de Lefty, que exigía sémola y una medalla. Cuando llegaron a la casa de campo, ya había anochecido. Kirill prácticamente metió al anciano en casa, esperando encontrar a Stas con una cerveza. Pero Stas no estaba solo. En el centro de la habitación, iluminada por una bombilla tenue, estaba Polina. Llevaba el mismo abrigo que el día del seguimiento. Tenía el rostro pálido, los ojos rojos, pero su postura transmitía una determinación que Kirill no le había visto antes. Junto a Stas había una maleta abierta, en la que éste metía apresuradamente algunas cosas. ¿Tú? Exhaló Kirill, paralizado en la puerta. Lefty, al ver la nueva figura, se calló y se escondió detrás de Kirill. Sabía que estaríais aquí. La voz de Polina no temblaba. Nuestra familia tiene localizadores en todos los coches, incluso en tu cacharro, Kirill. Papá no confía en nadie. ¿Has traído un rastreador? Stas dejó de empacar y miró a su hermana con recelo. Apagué el localizador hace 5 minutos y lo tiré a la zanja. Si papá lo comprueba, pensará que simplemente te paraste en algún sitio. Kirill entró en la habitación, sentó a Lefty en un sillón viejo y se giró hacia su esposa. Ahora, sabiendo el plan de su padre de casarla con Igor, la miraba de otra manera. No como a una traidora, sino como a una rehén. Pero la confianza es algo que no se puede pegar como un jarrón roto. ¿Por qué estás aquí?, preguntó secamente. Oí la conversación de papá con Jarón. Polina jugueteaba nerviosamente con el botón de su abrigo. Jarón informó de que habías estado en el asilo. Papá está furioso. Le ordenó a Jarón que resolviera el problema radicalmente. Esta noche. ¿Radicalmente cómo?, aclaró Stas. Pues piensa un poco. Polina miró directamente a su hermano y luego a su marido. Y tú, Kirill, esto también te concierne. Papá cree que te estás volviendo incontrolable. Y el robo de Lefty es una declaración de guerra. ¿Y has venido a avisarnos? Kirill se cruzó de brazos. O a asegurarte de que no huyamos antes de que cumplamos nuestros papeles. Polina dio un paso hacia él. Quiero huir con vosotros. Tengo algo de dinero, escondido de papá. Y tengo material comprometedor sobre Igor. Fotos que podrían destruir la carrera de su padre, el fiscal. Podemos usarlo como escudo. Cuentos de hadas, resopló Stas. Eres la niña de papá. No sobrevivirás sin tu tarjeta de platino y los spas. No quiero casarme con Igor, gritó de repente. Y en ese grito había tanto dolor que hasta Lefty se sobresaltó. Sé lo del acuerdo. No soy un objeto que se pueda ceder a un socio comercial. Kirill, por favor, te quiero. Todo lo que hice, lo hice para protegerte de ellos. Pero ahora me he dado cuenta de que solo se puede proteger destruyéndolos.
Kirill la miró a los ojos. Quería creer. Le era vital creer que los últimos 5 años no habían sido una mentira. «Está bien», dijo finalmente, «pero el plan cambia. No huimos. Vamos a la recepción». «¿Te has vuelto loco?» Stas abrió los ojos como platos. «¡Es un suicidio!» «No. Si huimos ahora, nos encontrarán. Arthur tiene manos largas, y Diakov las tiene aún más. Debemos golpearles donde no se lo esperan, en público, con testigos». En ese momento, el teléfono de Kirill, que había olvidado apagar, vibró. En la pantalla apareció Arthur. Kirill activó el manos libres. «Kirill, muchacho mío». La voz de Arthur Gaikovich rezumaba miel, tras la cual se asomaba el veneno. «Espero que estés en forma. Tenemos noticias fantásticas. Ha aparecido un comprador, un representante de Sotheby's, el señor Fox. Está deseando ver la obra maestra. La recepción es hoy, a las 8 de la tarde. Tu turno». «Estaré, Arthur Gaikovich», respondió Kirill mirando a Polina. «Estaré sin falta». «Eso es estupendo. Y no olvides ponerte esa corbata azul que te regaló Polina. Te queda muy bien, casi como un lazo, es decir, como un marco para un diamante. Hasta la tarde». Se cortó la comunicación. «Lo sabe todo», dijo Polina. «Lo del lazo no ha sido un desliz». «Entonces tenemos poco tiempo». Kirill se giró hacia Lefty. «Konstantin Ilich hoy tendrá su hora de gloria». «¿Está preparado para contarle a todo el mundo sus bocetos?» El anciano se rió entre dientes, frotándose las manos. «Siempre que me den de comer y me dejen ver los fuegos artificiales». La noche cayó sobre la ciudad como una pesada cortina de terciopelo. Kirill se miraba al espejo, atándose esa misma corbata azul. Sus manos no temblaban. El miedo se había quemado, dejando tras de sí una claridad fría y cristalina. Ya no era una víctima, era un cazador que se dirigía a la guarida de la bestia. Polina se quedó en la casa de campo con Stas y Lefty. Debían llegar más tarde, justo en el momento culminante. Kirill insistió en ir solo. Necesitaba adormecer la vigilancia de Arthur. Salió al patio, se sentó en el Volvo. El coche arrancó a la primera, gruñendo el motor como de costumbre. Faltaban 40 minutos de viaje hasta la mansión de Gaikovich. El camino serpenteaba a través del bosque. Los troncos negros de los árboles pasaban fugazmente bajo la luz de los faros, como barrotes de una prisión. Kirill repasaba el plan mentalmente. Debía entrar, interpretar el papel del experto entusiasmado, empezar la presentación y luego... Salió a la carretera. El velocímetro marcaba 80. Un giro cerrado se perfiló en la distancia. Kirill pasó el pie del acelerador al freno. El pedal se hundió suavemente, como en el vacío, sin resistencia, sin desaceleración. Kirill pisó de nuevo, y otra vez, inútil. El coche se precipitaba hacia adelante, ganando inercia en el descenso. «¡Maldita sea!», susurró. El pánico le golpeó la cabeza como una ola de calor. Agarró el freno de mano, tiró de él con fuerza. Se oyó un chirrido, las ruedas traseras se bloquearon y el coche derrapó. El mundo tras el parabrisas se convirtió en una noria de asfalto, árboles y faros en sentido contrario. El Volvo dio una voltereta y salió disparado hacia la cuneta.
Kirill se aferró al volante, intentando enderezar la trayectoria, pero la física estaba en su contra. Delante apareció la valla de una propiedad privada. Detrás, los arcos de cristal de un enorme invernadero. Un golpe, un chirrido de metal, el tintineo del cristal rompiéndose, que a Kirill le pareció interminable. Miles de fragmentos cayeron como lluvia sobre el capó y el techo. El parabrisas se cubrió de una telaraña de grietas, pero resistió. El coche se detuvo, envuelto en vapor y el olor a mata de tomate. Kirill se quedó sentado, respirando con dificultad, aferrado al volante con los dedos agarrotados. Silencio. Solo se oía el goteo de algún líquido en algún lugar. Movió lentamente las manos, las piernas. Estaba entero. El airbag se activó, golpeándole la cara como un saco polvoriento, pero le salvó. Kirill se desabrochó el cinturón y salió del coche, cayendo directamente sobre un bancal de pepinos aplastados. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Artur. «Llegas tarde, querido yerno. Los invitados esperan». Kirill miró el coche destrozado, la manguera de freno cortada de la que emanaba un líquido oscuro. No era una advertencia, era una ejecución. Artur no pensaba esperar al final de la velada. Quería que Kirill muriera trágicamente en el camino al evento. Con el medallón en el bolsillo, que no tenía, o sin él, daba igual. Lo principal era ni persona ni problema. ¿Esperan?, carraspeó hacia la oscuridad del invernadero. Pues esperen, iré, pero no iré solo. Marcó el número de Polina. Salgan, dijo, ahora, y llévense todo, absolutamente todo. Hoy se clausura el teatro de un solo espectador. Empieza el reality show. La mansión de Artur Gaikovich brillaba como un transatlántico frente a un iceberg. Enormes ventanales vertían luz eléctrica cálida en la oscuridad de noviembre, recortando del negror las siluetas de coches de lujo y aparcacoches afanados. Kirill estaba al borde del bosque, apretándose un pañuelo contra el labio roto, que ya estaba empapado en algo oscuro y pegajoso. Su chaqueta de tweed, el orgullo del guardarropa de un profesor, estaba rasgada en la manga, y sus pantalones lucían pintorescas manchas de tierra negra y pasta de tomate, recuerdos del invernadero. Una rama seca se le había enredado en el pelo. Parecía un hombre que había perdido una batalla contra una cortadora de césped. Pero, curiosamente, en su interior reinaba una calma absoluta, la misma que se instala en el centro de un huracán. Dio un paso hacia el haz de luz. El aparcacoches, un joven con librea, abrió los ojos como platos, pero la pulcra cortesía venció al sentido común. ¿Dónde está su coche? Mi coche ha decidido quedarse en la naturaleza, respondió Kirill con calma, escupiendo una brizna de hierba. Voy andando, para inspirarme. El vestíbulo olía a lirios y a dinero. Los invitados, la flor innata de la sociedad con una pizca de suero criminal, deambulaban entre las mesas del buffet. Damas con vestidos que costaban el presupuesto anual de la Cátedra de Historia del Arte hacían tintinear sus copas. Hombres con rostros no desfigurados por la inteligencia, pero adornados por el poder, discutían los tipos de cambio. La aparición de Kirill causó el efecto de un petardo al estallar en una biblioteca. Las conversaciones cesaron. Decenas de ojos se clavaron en sus botas sucias, que dejaban huellas en el mármol italiano. Artur Gaikovich se acercó flotando a él.
El suegro estaba espléndido con smoking, pero sus ojos lanzaban rayos. —¿Kirill? —masculló entre dientes, manteniendo una sonrisa forzada para el público. —¿Qué es este carnaval? ¿Has venido arrastrándote? —Búsqueda creativa —dijo Kirill en voz alta, para que los de alrededor oyeran. El arte exige sacrificios, a veces de transporte. A mi coche le fallaron los frenos. ¿Se imagina? ¡Qué casualidad tan lamentable! El ojo izquierdo de Artur se contrajo. Agarró firmemente a su yerno por el codo. El agarre era de hierro. —¿Estás preparado? —susurró, y su aliento olía a coñac caro y a miedo. —Preparado. Kirill se dio unas palmaditas en el bolsillo del pecho. —Excelente. Artur se relajó al instante, entrando en el juego. Se giró hacia los invitados y aplaudió, atrayendo su atención. —Damas y caballeros, les ruego que disculpen el aspecto extravagante de mi yerno. Los genios son así, siempre flotan en las nubes y no ven los charcos. Permítanme presentarles. Kirill, nuestro experto principal, un hombre de reputación intachable, que hoy confirmará la autenticidad del hallazgo del siglo. La multitud murmuró aprobadoramente. La genialidad de Kirill fue aceptada como un hecho. En este mundo, si eres rico y pareces raro, eres un excéntrico. Si eres pobre y pareces raro, eres un loco. Hoy Kirill estaba en racha. Al fondo de la sala, a la sombra de una enorme palmera, estaba Diakov. No bebía champán, miraba. Su mirada, pesada e inmóvil, recordaba a la boca de un cañón. A su lado, dos armarios con trajes se retorcían nerviosamente. Polina ya estaba junto al escenario, pálida, con un vestido negro que le hacía parecer una cara estatuilla de obsidiana. Apretó un diminuto bolso de mano. Al ver a Kirill, asintió casi imperceptiblemente. —Por favor, al escenario. Artur empujó a Kirill hacia el micrófono. El señor Fox, de Sotheby's, ya está esperando. En la primera fila se sentaba un hombre delgado con perilla, el tal señor Fox. A su lado, para sorpresa de Kirill, estaba sentada una mujer con un traje sobrio y gafas. Vika, la agente que conocía. Le guiñó un ojo a Kirill. Kirill subió al podio. La luz de los focos le golpeó los ojos, cegándole por un instante. Se ajustó el micrófono. La mano sucia con rasguños lucía extraña, pero impactante, en el soporte cromado. Buenas noches. Su voz, amplificada por los altavoces, resonó por la sala. Hoy nos hemos reunido para tocar la eternidad, la historia, la verdad. Artur Gaikovich, que estaba a un lado, asintió con satisfacción, preparándose para el triunfo. Mi suegro, Artur Gaikovich, siempre dice que la familia es lo primero, continuó Kirill, mirando al público sin ver rostros. Que hay que honrar las tradiciones, que la reputación vale más que el oro. Y hoy quiero mostraros qué hay detrás de esas palabras. Quiero presentaros las pruebas del verdadero origen de la obra maestra por la que estamos aquí. Sacó una memoria USB del bolsillo y la insertó en el portátil conectado a una pantalla gigante a su espalda. La autenticidad, dijo, pulsando la barra espaciadora. Es algo tan escaso en nuestros días. Artur sonreía. Esperaba la macrofotografía del esmalte, el análisis espectral del oro, los gráficos y los sellos. Pero en la pantalla apareció algo distinto. Una imagen granulada. Una habitación de residencia de ancianos. Paredes grises, pintura desconchada. Y en primer plano, el rostro de Lepcha. El anciano se mordía el labio y miraba la cámara con un ojo azul turbio. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Alguien soltó una risita nerviosa, pensando que era una introducción conceptual. Me obligó,
crujió la voz de Lepcha por los altavoces. Artur dijo: «Haz las marcas un poco desgastadas, Constantín. El siglo XI no puede brillar como un samovar». Le dije que la composición del esmalte era diferente, que el plomo de las pinturas actuales brillaba con los rayos X. Y él se reía. Decía: «Los expertos serán nuestros, abuelo. Lo tuyo es hacer, no hablar». La sonrisa se desdibujó del rostro de Artur, como una máscara de cera derritiéndose. Se abalanzó hacia el portátil, pero le bloquearon el paso. La imagen en la pantalla cambió. Ahora era un audiograma, una onda sonora en movimiento, y una voz, la voz de Artur Gaikovich. «Nos desharemos del yerno», se oía el seguro barítono de Artur. «Que firme la pericial. En cuanto el dinero entre en la cuenta, una anónima a la fiscalía. Diremos que Kirill se confabuló con los proveedores. Igor lo tapará. Polina se divorciará. El yerno irá a la cárcel». «Es blando, se romperá rápido». La sala se quedó petrificada. Las damas olvidaron sus copas, los hombres las cotizaciones. Era mejor que el teatro, era una vivisección pública. Diákov se separó lentamente de la palmera. Artur, rojo como un tomate demasiado maduro, gritó: «¡Apagad eso! ¡Es un deepfake! ¡Es un montaje! ¡Está loco! Tuvo un accidente, se golpeó la cabeza». Se lanzó contra Kirill, levantando el puño, pero Kirill ni se inmutó. No tuvo que hacerlo. Diákov le cerró el paso a Artur. «¿Montaje, dices?» La voz de Diákov era baja, pero en el silencio absoluto de la sala sonó como un trueno. Diákov no era un hombre de sociedad, era un hombre de acción. Con un movimiento corto y escueto, golpeó a Artur en la cara. Artur cayó de rodillas. «¿Querías timarme, Artur?» Diákov se limpió la mano en la solapa de la chaqueta del anfitrión. «¿Querías venderme una falsificación y luego entregar a tu yerno para salvar tu pellejo?» «¡Ha sido él!», chilló Artur, señalando a Kirill con un dedo tembloroso. «Él ha planeado todo esto. El medallón es auténtico». El caos se abatió sobre la sala como un tsunami. Los invitados se precipitaron hacia las salidas, volcando bandejas de canapés. Vika, representante de no sé qué, se transformó al instante. Se subió a una silla y gritó: «¡Que nadie se mueva! ¡Servicio Federal! ¡Actúa el cuerpo especial!». Hombres con pasamontañas aparecieron en la puerta. El señor Fox de Sotheby's sacó una placa y unas esposas. Diákov, dándose cuenta de que la trampa se había cerrado no solo para Artur, enseñó los dientes y se llevó la mano al cinturón, donde bajo la chaqueta se adivinaba una funda. «Semión Semionovich, no le aconsejo», se oyó la voz tranquila de Stas. Stas salió de detrás del escenario, vivo, sano y muy satisfecho. Sostenía una copa de champán que había logrado coger de una mesa cercana. «Tenemos una celebración familiar. ¿Para qué estropearla con disparos?». Diákov se quedó paralizado. Miró a Artur, que gemía en el suelo, a Kirill, que estaba en el escenario como un monumento a la justicia, y a los puntos rojos de las miras láser que danzaban en su pecho. Lentamente levantó las manos. «Bonito», escupió Diákov. «Artur, eres idiota. Te han destrozado tus propios hijos». En ese momento, Polina se acercó a Vika. Caminaba entre la multitud de invitados asustados como un rompehielos. Se detuvo ante la agente, abrió su pequeño bolso de mano y sacó un objeto pesado envuelto en seda. «Este es el original», dijo en voz alta. «El medallón bizantino del siglo XI, robado por mi padre de una colección privada hace 5 años.
Lo entrego voluntariamente a la investigación. Artur, tapándose la nariz rota, levantó la cabeza. En sus ojos había terror. Polina, hija, ¿qué haces? Estoy negociando, papá, respondió ella con frialdad, sin mirarle. Esta es una prueba material. La entrego y doy testimonio completo contra ti y tus chanchullos, a cambio de estatus de testigo e inmunidad para mí y Stas. Vika tomó el medallón, lo sopesó en la palma de la mano y asintió. Trato aceptado, bajo protocolo. Dos agentes levantaron bruscamente a Artur del suelo. Se retorcía, escupiendo. «Tú», miró a Kirill. «Tú, basura. Te saqué del barro. Te lo di todo». «Solo me disteis una lección, que no se puede confiar en nadie», respondió Kirill, bajando del escenario. Se llevaron a Artur. A Diákov, esposado, lo siguieron. La sala se vaciaba. Solo quedaron los agentes, Stas terminando su champán, Polina y Kirill. Polina estaba en medio del esplendor destrozado, abrazándose a sí misma. Ahora que la adrenalina había desaparecido, parecía pequeña y frágil. Kirill se acercó a ella. Quería decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Entre ellos se alzaba un muro de mentiras que habían construido durante años. «Lo hemos conseguido», susurró ella. «Somos libres, Kirill. Papá irá a la cárcel mucho tiempo. Diákov también». Igor y su padre, el fiscal, se verán salpicados por la ola cuando salgan las grabaciones. «Sí», asintió él, «libres». Polina levantó la vista hacia él. Había esperanza en sus ojos, una esperanza desesperada y dolorosa. «Tengo dinero, Kirill. No aquí, en una cuenta offshore. Papá lo escondía y yo sabía las contraseñas. Hay mucho, muchísimo. Nos bastará para irnos. España, Argentina, donde quieras. Empezaremos de cero. Compraremos una galería. Tú te dedicarás al arte de verdad, sin pensar en el dinero». Le tendí la mano, una mano con una manicura impecable, que sabía falsificar firmas y robar llaves. Kirill miró su palma, y luego sus manos, sucias, arañadas, con tierra bajo las uñas. «Polina», dijo en voz baja, «este dinero huele a Lepcha, al que tenían en una jaula. Huele al miedo de tu hermano. Huele a ese motel». «El dinero no huele, Kirill, es solo papel. Podemos lavarlo, podemos empezar una vida nueva», repitió Polina, apretándole el codo. «Imagínatelo, el mar, el sol y ninguna deuda, ningún padre, solo nosotros». Kirill, con suavidad pero con firmeza, liberó su mano. Miró los fragmentos del vaso de cristal bajo sus pies. Brillaban como diamantes falsos. «Me queda una pregunta, Polina, la última», dijo en voz baja. Ella se quedó inmóvil. Una sombra cruzó sus ojos, la misma que él había visto cuando ella mentía. «Pregunta, responderé honestamente, ahora, honestamente». «Porto tranquilo. Stas me dijo que eras fiel como Penélope, que llevabas los materiales, pero en el recibo ponía la hora, las 2 de la tarde. ¿Quién estuvo allí, Polina? ¿Con quién te encontraste mientras yo daba conferencias sobre moral en el arte?» Polina bajó la mirada. Sus hombros, antes erguidos por la esperanza, se encorvaron. Era Diákov. Su voz era apenas audible, como el susurro de hojas secas. No él en persona,
un hombre suyo, su mano derecha. ¿Te acostaste con él? Silencio, un silencio denso, pegajoso, sucio, que irritaba más que cualquier alarido. Papá dijo que era la única forma de aplazar el pago de los intereses. Habló rápido, ahogándose en palabras. Kirill, amenazaron. Sabían dónde trabajabas, conocían tu ruta. Lo hice por ti, por nosotros. Yo solo cerré los ojos y pensé que pronto todo acabaría. Fue un sacrificio, ¿entiendes? Kirill la escuchaba, y una extraña sensación de ligereza le llenaba el pecho. El rompecabezas encajaba por fin. La última pieza se puso en su sitio. En dolor no se había ido, pero se había vuelto sordo, familiar, como una vieja cicatriz. Un sacrificio, repitió como un eco. ¿Sabes cuál es el problema, Polina? No te sacrificaste a ti misma, nos sacrificaste a nosotros, lo que había entre nosotros. Pero te salvé, lo agarró por la solapa de su chaqueta hecha jirones. Estás vivo gracias a mí. Kirill, pasamos por el infierno, ganamos. Sé que te duele, pero eres inteligente, lo entiendes todo. Me perdonarás, lo olvidaremos como una pesadilla, ¿verdad? Lo miraba con la seguridad de quien está acostumbrado a que cualquier pecado se pueda lavar con dinero, lágrimas o gestos bonitos. Ella creía de verdad que el nosotros todavía existía. Kirill separó con cuidado sus dedos, quitándolos de su chaqueta. Te perdono, Paul, dijo sencillamente. Su rostro se iluminó. Se inclinó para abrazarlo. Pero no podré vivir contigo, terminó Kirill, dando un paso atrás. La sonrisa se congeló en sus labios en una mueca ridícula. ¿Qué? ¿Por qué? Si me perdonas, te perdono por haberte quebrado, por haberte asustado, por haber elegido el camino de tu padre para salvarte. Lo entiendo humanamente, pero no puedo estar con una mujer para la que... Te has convertido en parte de este mundo, Polina. Hablas de paraísos fiscales, de blanqueo de dinero, de chantaje con la misma facilidad con la que antes hablabas de poesía. Lo hice para sobrevivir. No te engañes, cortó Kirill. La vida de lujo y la supervivencia son cosas distintas. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Kirill, le gritó a su espalda, no sobrevivirás solo. Eres solo un profesor. Ya ni siquiera tienes coche. Se detuvo en la puerta y se giró. ¿Acaso el coche es lo principal? No te preocupes, ganaré dinero, honradamente. Y tú, cuídate, Polina, y esconde bien el dinero. Tu hermano seguramente también sabe las contraseñas. Salió la fresca noche de noviembre. El aire era fresco y limpio. Por primera vez en mucho tiempo, Kirill respiraba con facilidad. Pasaron 6 meses. El pequeño taller en el semisótano estaba impregnado del olor a incienso, cera de abeja y café fuerte. En el letrero ponía restauración y peritaje. Kirill estaba sentado en el banco de trabajo, restaurando un icono del siglo XVIII. El trabajo era minucioso, requería mano firme y total tranquilidad. Sus manos ya no temblaban. El tintineo de la campanilla sobre la puerta anunció a un visitante. «Kirill Vladimirovich, tiene un paquete». Un mensajero. Kirill firmó en la tableta y cogió un pequeño sobre. No había remitente, solo el matasellos de un país tropical. Dentro había una postal. En la foto, una costa azul, un yate blanco y un hombre bronceado con pantalones de lino blanco levantando una copa de cóctel. El rostro del hombre estaba oculto por gafas de sol, pero Kirill habría reconocido esa sonrisa descarada y amplia entre mil. En el reverso, con letra grande,
Solo había unas pocas palabras. Hola, Kiriusha. Bien dicho. El estiércol no se hunde. Si necesitas materiales, escribe. Ahora soy distribuidor oficial en la región. Un abrazo. Tu mejor amigo, Stas. Kirill sonrió y negó con la cabeza. Stas había sobrevivido. Se había salvado, como siempre, seguramente llevándose parte de ese dinero de paraísos fiscales del que hablaba Polina, y ahora disfrutaba de la vida en algún lugar del Ecuador. Esa gente, de verdad, no se hunde. Siempre sale a flote, por muy fuerte que sea la tormenta. Kirill tiró la postal a la papelera. Allí era su lugar. De la trastienda, arrastrando las zapatillas, salió Konstantin Ilich. Parecía más animado, tenía rubor en las mejillas, aunque exigía que lo llamaran Leonid Ilich los martes. ¿Quién escribe, muchacho?, chirrió el anciano, entrecerrando su ojo sano. ¿Otra vez del Comité Central del Partido? No, Konstantin Ilich. Kirill volvió al ícono, retirando con cuidado una capa de barniz oscurecido. Publicidad, spam. Ofrecen viajes a tierras cálidas. A tierras cálidas no podemos ir, declaró seriamente Levcha, sentándose en su sillón. Allí hay bichos de todo tipo. Palabras de oro, sonrió Kirill. Miró por la ventana. Por la calle caminaba gente, circulaban coches. La vida continuaba. Sencilla, comprensible, aburrida en algunos aspectos, pero suya. Sin intrigas, sin millones que le dieran mal y sin mentiras piadosas. Estaba solo, pero nunca se había sentido tan completo. Kirill cogió el pincel y continuó su trabajo. No curaba la historia, simplemente devolvía a las cosas su verdadero aspecto. Y asimismo, también.